Ah, no, no te preocupes, para eso estamos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien. Samantha, ¿nos podrías hablar un poco de ti, de tu experiencia académica y profesional en los negocios internacionales? Sí, claro que sí. Bueno, primero me quiero presentar. Mi nombre es Pamela Franco. Vivo en la ciudad de Medellín. Soy negociadora internacional. Tengo 23 años, pero trabajo ya hace más de 2 años en comercio exterior. Soy graduada en la Universidad de Medellín, creo que ya lo dije, y todo mi énfasis en la universidad fue logístico. Y pues por suerte trabajo en logística internacional desde que me gradué y un poquito antes. Qué bueno. Digamos que comercio internacional pues es una disciplina súper amplia y, y como sabrás tiene un montón de caminitos pues por las que uno se puede ir. Eh, digamos que desde la universidad a mí pues me llamó la atención la logística y gracias a la vida pues esa es la oportunidad que he tenido pues para trabajar. Entonces empecé en transporte, mis prácticas académicas las hice en un operador de OTM, que es un campo demasiado difícil. Creo que no, pues obviamente uno no puede decir que no vuelve a un lugar porque la vida da muchas vueltas, pero creo que por gusto propio no volvería a transporte, o al menos a transporte local, pues por el país en el que vivimos y por las condiciones que tenemos para transportar carga en este país, pues económicamente y geográficamente, ¿cierto? Y porque tenemos un ente regulador que es un poco complicado, que es la DIAN. Entonces digamos que la experiencia no fue muy chévere, pero fue muy enriquecedora pues desde la práctica, entrar pues como en una disciplina tan complicada como lo es el transporte, ¿cierto? Listo. Después de ahí la vida me abre una oportunidad súper grande, que es trabajar en una importadora como auxiliar. Para mí pues fue un reto súper grande porque yo no me había graduado, eso fue hace ya 2 añitos creo. Y empiezo a trabajar como auxiliar de importaciones en una empresa de acero. Entonces, obviamente uno sale de la universidad sin saber nada, pues, o no es que no sepa nada, sino que tiene unas bases que de pronto no son las que uno sabe que en el futuro le van a ayudar o en la práctica laboral, ¿cierto? Sí. Entonces empiezo como auxiliar en una importadora de acero y empiezo en dos partes muy importantes en las que yo creo que sería pues muy chévere hablar, y una es el comercio exterior, pues cómo se vive en el país donde tú trabajes. En este caso es como toda la nacionalización y el desaduanamiento de la carga, y cómo se vive la logística internacional cuando tú compras, por ejemplo, recogiendo en la bodega de tu proveedor en origen, ¿cierto? Entonces ahí hay dos campos súper grandes. Uno, pues porque uno abarca el transporte principal, que es el flete internacional, y otro que abarca la legislación aduanera en el país de destino, que Estoy teniendo una falla con internet, no sé si es mía o es tuya, pero se me congeló la imagen. ¿Estás ahí, Pamela? bueno, ahí me dices si me escuchas ahí, Ya, sí, ya te escucho. listo. Entonces te estaba contando que la experiencia me ayudó mucho porque habían dos campos importantes que nunca había, pues como nunca había experimentado, y era aprendía el tránsito internacional y toda la logística y cómo se comportan los países en ese sentido. Y otra parte súper importante que listo, porque algo que es aduanera, que pues, para este caso es Colombia y que lo regula la DIAN. Entonces, mira que habían dos campos súper importantes y eso comprendía, esa era como la primera, pues como la primera experiencia grande que tenía, porque ya no solo estaba en transporte, que era lo que te dije que estaba haciendo inicialmente, sino que ya empecé a trabajar con leyes de otros países, de China, de Sudamérica y de Estados Unidos. Y lo traíamos en diferentes pues, como términos de negociación. Entonces fue una experiencia supremamente
grande porque pues no es lo mismo simplemente manejar el tránsito de Buenaventura a Medellín. Y bueno, y más porque era una carga complicada, pues porque es acero, entonces te imaginarás que eran unas cosas súper grandes y nos tocaba hacer negociaciones con líneas navieras y no con agentes y embarcadores, pues que te hacen un poquito más sencillo el trabajo. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen una relación más grande con las navieras que uno como un importador pequeñito de Colombia, ¿cierto? Entonces mira que fue una experiencia súper chévere. Ahí me di cuenta que la logística sí me gustaba, que sí era lo mío. ¿Me estás escuchando? Me dices que me Sí, estás escuchando. sí te estoy escuchando, estás diciendo que sí es lo tuyo la logística, que te diste cuenta que sí te gustaba. Sí, Sí. Ujú. ok. Entonces, bueno, en esa experiencia duré aproximadamente un año. Luego, por cosas de la vida me mostró una oportunidad que era ya no ser auxiliar, sino dirigir un departamento de comercio exterior. Y yo dije, pucha, se viene la oportunidad de la vida. ¿Qué puedo decir? Pues era lo mismo, pero en otra, o sea, era lo mismo, pero ahora yo tomaba las decisiones, era comercio exterior y irse por una línea como la es la logística, pues hace la vida me mostró una oportunidad, es un factor fundamental. ¿Qué te puedo decir mismo? O sea, a la hora yo tomaba las decisiones en esa rama que cogí, estar como auxiliar me había dado la oportunidad, pero no era yo la que tomaba finalmente la decisión, ¿cierto? Eh, Hago una entrevista para una empresa como para dirigir un departamento de comercio exterior y paso. Y bueno, empezó una aventura nueva. Se llama pues comercio, el interior, pues abarcaba un montón de ramas que eran inventarios, abastecimiento, esa área. Para este caso no era acero, eran instrumentos musicales, accesorios, entonces eran una cantidad extensa pues no sé, de referencias y por cada una era un proceso diferente ante diario. Entonces era lo mismo, era trabajar con las aduanas en origen, digamos que no sé, cosas que me pasaron muy particulares. Por ejemplo, la aduana de Estados Unidos tiene una regulación supremamente estricta con algunas maderas de unas guitarras que nosotros importábamos y enfrentarte a la legislación aduanera sin conocerla desde Colombia, pues ya te imaginarás que es como complicado, porque comprábamos para ese entonces en término Exworks, entonces yo tenía que hacer todos los trámites, ¿cierto? Pero Una bueno, pregunta, eso del fue uno de los término retos. export, ¿a qué te refieres? No, no conozco bien ese concepto. No te escuché la pregunta, si quieres me la dejas en el chat y yo te la respondo. Ok, discúlpame, creo que lo escribí un poco mal, pero No te preocupes, claro que te voy a contar. Eso es una parte súper importante del por qué es tan complicado o no comprar en un país pues, que no es el tuyo, ¿cierto? Cuando te voy a escribir pues, cómo es bueno, dale. eh, y qué significa o por qué es tan complicado. Cuando tú compras Xworks, ese es el primer término de negociación en la cadena de los que hay, ¿cierto? Para este año, curiosamente, estamos estrenando términos de negociación. La Cámara de Comercio Internacional siempre saca cada 10 años los nuevos o los renueva, pues valga la redundancia, o los modifica según pues, la logística y la experiencia que tuvieron todas las empresas que abarca la Cámara durante esa década, ¿cierto? Entonces es un tema supremamente importante y por ahí nos regula pues como las transferencias que hacemos entre países. Entonces, ex compra. ¿Qué pasó?
No sé, ¿pero te saco? Bueno, ¿mm? Te saco, ¿cierto? No, pero yo no te veo ya, pero ya sí te escucho, no te veo. Ok, estabas hablando de, pues, de lo de la Cámara de Comercio y eso, y te dedicaríamos, Ajá. nos estabas Pero explicando listo, los retomemos. 3 años y todo eso. Listo. Me dices si en la entrevista o si crees que estoy hablando algo loco, me dices y volvemos a retomar. No, es que nosotros Listo. también habíamos Entonces, visto logística, pero pues la verdad el aspecto que vimos en logística fue muy superficial. listo, súper. Yo creo que eso es súper importante, pues que lo incluyas porque finalmente es cómo te mueves y cómo negocias, pues como con los demás países, digamos. Y pues el primero de ellos y el más complejo de ejecutar para el importador es el Exworks porque es tú como importador, es en este caso yo, Pamela, comprar en la bodega de mi proveedor en origen y hacer todo el tema de aduana de salida, el tránsito internacional, los seguros, voy a nacionalizar en este caso con la DIAN. Entonces mira que es todo, es contratar el carro que va y recoge en la bodega de tu proveedor y de ahí para acá toda la logística que eso implique, ¿cierto? Entonces digamos que en términos de Info y Expo, para el importador es más complicado ese, pero ¿qué beneficios traen? Experiencia y costos, porque obviamente no es lo mismo que tu proveedor te venda el producto en su bodega donde él no tiene nada que me puede vender a un mejor costo y si yo tengo de pronto un poquito de experiencia en el medio, pues conseguiré mejores tarifas para traerlo y obviamente como conozco mi aduana de destino, tener la mercancía pues como rápido y sin problema. Entonces nosotros pues en la empresa que digo de instrumentos musicales trabajábamos no solamente ese Incoterm, sino que pues en la práctica el que más se ve es todo, que es dejarlo en el puerto de origen, la logística hacia acá, ¿cierto? Ahí no me meto en recolección, en aduana de salida, sino que simplemente lo deja en el buque, hace el tránsito internacional y yo en aduana en Colombia. Ese es como el mejor para las dos partes y es el más usual en la práctica. Entonces tuve la oportunidad de ver todos los términos de negociación porque ellos pues no discriminaban ninguno y trabajábamos en todos. También duré alrededor de un año, fue una experiencia gigante, pues yo creo que más que si compraban Exword y tener pues como, no sé, poder en el inventario, en la cana de eventos, ellos tienen 17 almacenes en el país y yo era exterior y era la que abastecía esos 16 almacenes. Entonces, la responsabilidad sí es grande porque finalmente si tú no haces las cosas en el tiempo y en los costos posibles, esos almacenes o esa bodega a la que vayas a llevar la mercancía, pues no va a trabajar eficientemente y no en el costo pues que la gerencia o no sé, como los jefes esperen. Fue una experiencia súper chévere. Yo estoy muy joven, o bueno, eso creo, y Tenemos la misma empezar edad, pues como mi vida profesional. ¿Qué? tenemos la misma edad, que está así, por favor. Imagínate, entonces empezar en esa experiencia fue como pues una cosa gigante. Pero finalmente las empresas que te he mencionado son empresas pequeñas de, no sé, 20, 30 trabajadores o medianas empresas, digamos que esta que te estoy diciendo, que fue la experiencia donde lideré el departamento, éramos 100 trabajadores, pero incluidos las otras ciudades de los almacenes, los vendedores. Entonces mi oficina no era muy grande y el personal que estaba a cargo tampoco, pero la responsabilidad sí era grande. O sea, si tú tengas que traer un contenedor, pues eso ya es un trabajo importante y que merece de ti pues como todo el tiempo y toda la responsabilidad. Pero manejaban un volumen importante, yo podía traer en el mes
10 o 15 contenedores, y para mí eso en ese momento era un montón de carga, ¿cierto? Hay algo muy chévere, y es que mi énfasis fue la logística. Lo que más me sorprendió en la práctica es que esa logística estaba acompañada de un paralelo súper importante para este país. Yo creo que eso de pronto sabes tú más, y es el tema cambiario. Yo era la persona que manejaba la cuenta de compensación. ¿Sabes qué es cuenta de compensación o te cuento un poquito? Hola. Cuéntame un poquito, porque pues la verdad no sé, yo supongo que tiene que ver con como la tasa de cambio Listo, latino, mira. pero Entonces, ajá. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando yo empecé en Comex, pues en la primera empresa que te digo de acero, listo, la logística era mi fuerte, era el 70% del tiempo empleado ahí, pero había otro 30% supremamente importante, que era el tema cambiario, que en Colombia lo regula la DIAN también, y el Banco de la República. A ellos hay que tramitarles, no sé, como unos reportes mensuales y trimestrales con el fin de corroborar que la mercancía que tú estás importando o exportando, pues sí concuerde en el tema de pagos. Es decir, yo nacionalicé $100,000, vea señor Diani, señor Banco de la República, también pues $100,000. Es decir, no estoy omitiendo pagos ni estoy declarando de más, ¿cierto? Entonces mira que es súper importante. Lo que hacen las cuentas de compensación es que le dan beneficios a los importadores y a los exportadores en el tema cambiario, para que de pronto los pagos no les pegue tanto la TRM. Eso en términos coloquiales. Y lo que hace es que es una cuenta normal, pero en moneda extranjera. Tú decides cuál moneda extranjera. Por lo general, en Colombia la que más tramitamos y la que más transamos en pues esos son los dólares, pero tú la puedes tener en la moneda que quieras, dependiendo de los países con los que negocies. Entonces, esa puerta que me abrió la primera empresa de aceros, ellos manejaban dos cuentas de compensación, es decir, dos reportes mensuales, dos reportes trimestrales. Para la DIAN del Banco de la República, pues me dieron como cancha y experiencia para cuando llegué a liderar el departamento en la empresa de instrumentos musicales. Eh, es muy delicado porque cuando tú no controlas o no haces los procesos bien en el tema aduanero, que es lo que te digo que es el otro frente importante de comercio exterior, pues tu tema cambiario va a estar en desventaja, y eso obviamente está pues hecho para que te sancionen o te impongan alguna multa o te cierren o digan que estás haciendo como cosas pues malas o mal vistas para el Estado colombiano, ¿cierto? Entonces el tema cambiario también fue una experiencia muy chévere, sigue siendo una experiencia muy chévere porque aún trabajo con eso, ligado a la logística internacional. Entonces por eso empecé la entrevista diciéndote que trabajar en logística o en comercio exterior hace que tú veas un montón de ramitas, y aunque te decidas ir por una, pues todas están como entrelazadas. Luego de la empresa de instrumentos musicales, el año pasado finalizando, se me abre una oportunidad gigante, ya no en una mediana empresa o una pequeña empresa, sino en una empresa grande, una multinacional, para entrar al departamento de comercio exterior. Ahí obviamente no lo iba a liderar, pero pues entraba a un departamento con muchísima más gente, con muchísimo más volumen de carga. O sea, no sé, nosotros podemos estar trayendo 50, 100 contenedores al mes. Entonces te imaginarás que el volumen pues es mucho más, y la responsabilidad, aunque yo no lidere el departamento, pues sigue siendo muy alta. Traemos cosméticos y productos de aseo personal y para el hogar. Entonces, pues es demasiado diferente porque estaba acostumbrada a traer mercancía que no necesitaba de vistos buenos, o al menos en el país de destino, porque te hablé de los vistos buenos en origen. Al menos en Colombia, traer acero e instrumentos musicales no requiere de mucho esfuerzo con otras entidades que no sean la DIAN. Pero cuando entré a cosméticos, como eso hace parte, pues o eso va a tener contacto con el cuerpo y con las personas, pues te imaginarás que no solamente la DIAN debe dar su visto bueno, sino que hay que hacer unos trámites ante INVIMA y ante los diferentes ministerios, de incluido justicia, que porque hay permisos, y de eso
de ese tipo pues, como de productos que traemos, hay unas sustancias que controla el Ministerio de Justicia y Defensa porque pueden ser utilizadas para la creación de sustancias ilícitas. Entonces, mira que eso te lo cuento porque trabajar en comercio exterior no es solo negociar fletes internacionales con buques o aeropuertos o aerolíneas, perdón, sino también conocer un poquito de un montón de vistos buenos que requiere la mercancía que se está trayendo, en este caso, pues INVIMA, que es como el ente que más vistos buenos nos solicita, y el resto de ministerios pues, que te conté. Es donde trabajo actualmente, entonces soy analista de comercio exterior ahí, tengo no sé, aproximadamente 20 proveedores, todos en diferentes países. Mis proveedores por lo general están en Estados Unidos y en Europa, y por ser cosméticos también tienen unos trámites especiales en aduanas de salida y en aduanas de destino. La experiencia que te conté pasada pues hicieron que pudiera entrar a esta empresa y pues por eso estoy aquí. En esta empresa la diferencia es eso, pues que traer cosméticos no es tan como notificaciones, todo debe tener registro, todo debe estar supremamente pues como ordenado para que al momento de la DIAN darme mi selectividad o el ok en aduana, pues yo no vaya a tener problema con la comercialización. Somos importadores y exportadores, pero aunque también he trabajado con exportaciones en las empresas anteriores que te conté, pues mi fuerte siempre, siempre ha sido IMPO. Y en este caso estoy trabajando en IMPO. Y ya, esa es un poquito de mi experiencia laboral. No sé si quieras hacerme más preguntas, si tienes alguna duda. Muchas gracias, Pamela. Es una dura, has trabajado en muchas cositas. Y tenía una pregunta. En las, o sea, negociar y hacer los procesos de importación es más sencillo siendo una empresa grande, una empresa mediana o una empresa pequeña, o eso no tiene tanta diferencia. Pues más allá del trabajo Muy que buena ahí. comentaste de las maderas, de lo difícil que es traer cosméticos por todos los químicos que contienen y Cosméticos. todo eso. Súper buena pregunta. Mira que pues no sé, me ha pasado algo muy particular, y es que ahorita que estoy trabajando en una empresa grande, pues grande es que somos más de 2.000 trabajadores. A mí me ha pegado fuerte el hecho de que en las empresas grandes todo esté tan estandarizado, es decir, ahí nada es a la suerte, ahí nada es fortuito, todo tiene un proceso. Bueno, aprovecho para decirte que en esta empresa donde estoy tenemos dos certificaciones, una de ellas la obtuvimos este año y es supremamente importante, se llama OEA, no sé si sabes un poquito, pero es una certificación que significa pues operador económico autorizado, y lo que hace es que ante el ente de control, la DIAN, nos dan como unas garantías para el pago consolidado de impuestos, las selectividades sin inspecciones físicas o forzosas, y que los tiempos obviamente se reduzcan porque como te dije ahorita, pues el tiempo en COMEX es creo que pues el factor más importante. Entonces, en las empresas grandes es muy poco probable que tú te levantes pensando cómo va a salir o cómo vas a negociar algo, porque ya lleva una trayectoria mucho más extensa y ya los procesos están más estandarizados. Obviamente, en las empresas pequeñas esto no pasa o no pasa mucho, pues obviamente hablo desde mi experiencia, y ahí sí toca un poquito más el negocio del día a día, el negociar el flete de cada embarque. Por ejemplo, nosotros en la empresa donde yo trabajo actualmente tenemos licitaciones, entonces nosotros tenemos tarifas por 2 años, lo que hace que tu desgaste en términos de cotizaciones y negociaciones sea casi nulo durante 2 años, que es un tiempo prudente y muy bueno. Pero en una empresa pequeña, si tú vas a traer una cajita o un contenedor, pues lo tienes que negociar porque eso va a impactar finalmente en el costo del día a día en los almacenes que tengas. O hablo pues desde mi experiencia, pues que eran como en almacenes. Entonces sí, la respuesta es negociar en empresas pequeñas y medianas por la no estandarización de los procesos y la no certificación que de pronto pueden tener comparados con una empresa grande. Vale, muchas gracias, Pamela. Te agradezco muchísimo haber resuelto tus preguntas. Me gustaría preguntarte muchas cosas más, pero pues por el tiempo también no quiero abusar de tu tiempo y no quiero pasarme tampoco del tiempo que estipularon. Entonces, te agradezco